Perdón, esa fue la última. Chicos, ¿cómo están? En la lupa. Hola, Carlitos. Emilia ¿Cómo Rodríguez, estás? Robinson Guzmán, dolido por la muerte De Maquiavelo. del banco de ¿Y Maquiavelo del banco? y del Banco Central de la República Argentina. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. Acá Sé que traen un estamos. tema no tan gracioso. Sí, Sé que no. traen no tan Sí, gracioso. Sí, pasamos de la risa a Bien, bueno, bien, bien, un sector un poquito más delicado. Hola, audiencia, que están ahí viéndonos por la tele y también por Facebook Live. Bueno, como vos bien decías, nosotros traemos un tema bastante delicado. Como bien todos sabemos, el 24 de marzo se celebraron los 50 años del último golpe cívico-militar. Entonces nosotros nos vamos a remontar un poquito a esta parte de la historia. No vamos a ser tan extenso porque bueno, los tiempos son un poco más presurosos, pero vamos a tratar de dar la información más importante sobre este tema. El titular, bueno, es Historia completa, memoria o artilugio. Esto es lo que vamos a desentrañar el día de hoy. Y en la siguiente diapositiva vamos a tener en cuenta lo siguiente. La historia de nuestro país es muy convulsionada a lo largo de muchos periodos históricos, entonces nos vamos a centrar que desde 1930 Argentina vivió una serie de golpes de Estado recurrentes, proscripciones, persecuciones y también crisis institucionales. Esto ténganlo muy en cuenta porque a partir de acá vamos a trasladarnos a las tensiones que se llevaron a cabo a lo que sería el golpe de 1976, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva comenzamos con estos hechos históricos. Hola audiencia, hola Carlitos, hola Emilia. Como bien dijo Emi, pasamos de la risa a un tema no tan gracioso, porque estamos hablando sobre lo acontecido el 24 de marzo para nunca olvidarnos lo que pasó. Bueno, como bien comenzó Emi diciendo, el periodo fue turbulento desde 1930, varios gobiernos de facto, la economía también que no avanzaba nada más, y un gobierno de Isabel Martínez de Perón, que fue terrible. Se conformaron en ese tiempo, entre el 60 y el 70, una de estas dos que ven en pantalla, que fue el ERP, un partido revolucionario de trabajadores. El ERP era el brazo armado de este partido y perpetraron varios incidentes. Hacían asaltos a bancos, mataban a empresarios, entre otras cosas. Tenían una ideología marxista, leninista y también trotskista. Y su objetivo era instaurar un Estado socialista en Argentina. Luego tenemos a los montoneros, que surgen en 1970, un poquito después que el ERP. Y bueno, de la ideología era una ideología peronista. Pero bueno, estuvieron muy vinculados a Perón hasta la masacre de Ezeiza. Ahí ya como que se dividieron un poco. El objetivo era el regreso de Perón, que estaba en exilio, y unas elecciones libres y también una revolución socialista. También los montoneros, bueno, el hecho más famoso que perpetraron fue el asesinato del expresidente Aramburu. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá vamos a las tensiones que empezaron a caldear lo que fue el detonante de 1976. Nosotros lo hemos resumido en 6 puntos, comenzando con la primera, que es la crisis económica. Esto es un común denominador en todas las etapas de nuestra historia argentina. Acá lo que tenemos es una inflación descontrolada, una caída rápida de la producción y también hay una pérdida de confianza en el gobierno. Seguido de esto tenemos la violencia política. Como bien Robin nos comentaba, la conformación del ERP y montoneros, bueno, ellos realizaban acciones armadas y también realizaban enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Seguido de esto tenemos una represión parapolicial que era perpetuada por la AAA, que en ese momento estaba regida por José López Rega, y esto se establecía contra militantes de izquierda. Las acciones eran persecuciones y ejecuciones hacia estas personas. Por otro lado, también podemos señalar lo que sería la fragmentación del peronismo. Esto se daba en divisiones internas. Por un lado teníamos los ortodoxos y por el otro lado teníamos a los revolucionarios. También había una debilidad institucional. Acá cabe aclarar que a Isabel Perón se la consideraba una líder poco eficiente y esto generaba que no tuviera un respaldo político sólido.
esto se va a traducir más adelante en lo que es un vacío en el poder. Y por último tenemos el clímax de estas tensiones, que sería el clima de caos. ¿A qué me refiero a esto? A que había cuerpos en las calles, habían enfrentamientos diarios y se estaba propagando una degradación del Estado. ¿Esto qué nos lleva? En la siguiente diapositiva, a que el 24 de marzo de 1976 se inicia un plan sistemático de exterminio en donde considera al Estado como un verdugo. En la siguiente, por favor. Bueno, acá lo vemos resumido, lo que les estaba comentando. Y este plan sistemático conlleva a una serie de persecuciones, torturas y demás que Robin nos va a comentar a continuación, todo lo que hemos investigado para que este informe quede lo más completo posible sobre esta etapa de la historia argentina. ¿Fueron 30.000? ¿No fueron 30.000? Esa discusión en redes sociales con Emi la estuvimos viendo durante toda esta semana y consideramos que se discuta la cifra es un poco ridículo porque eso no es lo importante. Lo importante es no volver a cometer el error que se cometió, la gravedad del terrorismo de Estado que aconteció aquí en Argentina. Bueno, vamos a la cifra. ¿Por qué 30.000? Bueno, CONADEP, que es el organismo que crea Alfonsín después de la dictadura militar para investigar acerca de los desaparecidos, a los que asesinaron, a los bebés que capturaron, cuenta en su informe de 1983, nunca más, 8.961 personas. ¿Sí? Esta cifra, lo deja clarito en el informe, es una tentativa e insta a seguir investigando. Luego, un documento oficial de la dictadura, investigado por Estados Unidos, arrojó la cifra de 22.000. Un dato curioso acá, y verdaderamente terrible, es que eso solamente cuenta desde el 76, que es donde entró la dictadura, hasta el 78. O sea, 2 años. Imagínense que no estaba ni a mitad de mandato. La verdad que terrible. Entonces, bueno, ¿de dónde salen los 30.000? Es una reconstrucción de organismos de derechos humanos, cruzando denuncias, testimonios y archivos para lograr una cifra aproximada, que en definitiva es una cifra para que nos la grabemos en la cabeza, más que si fueron o no fueron 30.000. 30.000 simboliza todo aquello que no queremos volver a repetir. Vamos a seguir con algo en la siguiente diapositiva. Los centros clandestinos de reclusión ilegal. En total, el último informe de 2022 que subió el gobierno cuenta 814. Lógicamente, las provincias más grandes cuentan con más centros de detención. Por ejemplo, Buenos Aires con 258. ¿Y qué pasa en lo local? ¿Qué pasa en Salta? Vamos a la siguiente diapositiva. En Salta podemos ver que hay 8. Bueno, hubo 8 en funcionamiento. Uno que realmente nos pone a pensar con Emi porque está bastante cerca del canal es el Hospital Militar de Salta. Y bueno, es que los centros clandestinos en su mayoría eran o comisarías de policía o centros militares. Eso sí, no obstante, también había algunas escuelas o domicilios particulares que también funcionaban como centros de reclusión ilegal y clandestinos, donde lo que hacían eran perpetrar en su mayoría tristemente asesinatos, pero también torturas y secuestros. Allí los llevaban. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Dónde encontrar información oficial? Por si le interesa a la audiencia, que debe interesar, debe interpelar este tema para que no se pierda. Bueno, está el Diario del Juicio, el Diario de las Madres, también podemos ver en el Archivo Nacional de Memoria, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y un informe que yo recomiendo, que es en la siguiente diapositiva lo podemos ver, que es el informe del CONADEP, Nunca Más,
que habla en un capítulo sobre los métodos de tortura, que son tan horribles que no los vamos a contar. Basta con que ustedes piensen en las películas, en las mesas y las herramientas de tortura, y ni se van a dar una idea de lo que pueden leer acá. Leerlo es tan fácil como ir a Google, poner nunca más con AD PDF, y leyendo el capítulo de las torturas, la verdad que es horrible. Vamos a la siguiente diapositiva para leer una frase donde comienza el capítulo. Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado, ¿te torturaron mucho?, les habría contestado, sí, los 3 meses sin parar. Si esa pregunta me la formulan hoy, les puedo decir que pronto cumplo 7 años de tortura. Miguel de Agostino, legajo número 3901. Para que se den una idea que era todos los días la tortura, no paraba, era un sin cesar de sufrir. En la siguiente diapositiva, por favor, bueno, nos remontamos un poquito más a la actualidad. El gobierno, desde que asumió, lleva este tipo de eslogan, historia completa, memoria completa. Pero, ¿qué quiere decir esto de historia completa? Bueno, es una búsqueda de mezclar todas las muertes en una misma bolsa, tanto las que proporcionó los movimientos guerrilleros como también las perpetuadas por los militares en el Estado. Esto es sumamente grave porque es una forma de suavizar lo que sería la responsabilidad estatal. ¿Y cómo lo implementa? En la siguiente diapositiva lo vamos a ver muy claramente. Se va a desestimar lo que sería la asimetría de poder. Si vos estás a cargo del poder, lo que te corresponde no es desaparecer personas, sino más bien investigarlas, llevarlas a juicio y darle una condena ejemplar, cosa que no se hizo. Entonces acá se está desestimando lo que sería el nivel de poder que tenían los militares, las fuerzas, en contraste con los guerrilleros o lo que ellos catalogaban como subversivos. Luego tenemos este eslogan que dicen muchos en las redes sociales, el 24 de marzo todavía cobró mucha más fuerza, no fueron 30.000. No importa la cifra. ¿A qué me refiero a esto? No importa si son 50, son 20.000, son 30.000, seguramente son mucho más. Lo que importa es que una sola vida basta con que se pierda y es que se pierde un universo completo. Una sola vida es importante. A eso nos referimos con que la cifra no tiene tanta importancia en contraste a lo que sí tiene las acciones que perpetuaron estos exdictadores, ¿no? Luego tenemos la utilización de spots para suavizar las apropiaciones de bebé. Si ustedes vieron el 24 de marzo, hubo un spot donde había una nieta, la número 127. No se juzga su historia porque es como ponerse en un lugar empático a la hora de conocer su historia, saber que ella tuvo un contexto de vida diferente, por lo tanto su realidad está distorsionada. Quizás ella tenga un proceso psicológico más adelante o no, no lo sabemos, eso se respeta. Pero lo que no se puede respetar es que se suavice o se intente suavizar narrativamente la apropiación de bebés, porque ella fue una chica apropiada en esa época, ¿sí? Por lo que estaríamos suavizando este tema. Por otro lado, también tenemos la desestimación de la no censura de los datos históricos. Como hemos visto, nosotros hemos recabado información de fuentes oficiales, entonces cuando se refieren a historia completa, la hay. Lo que sí podríamos resaltar es que lo único que nos falta saber es a dónde están todas las personas que todavía no tienen la identidad, los que todavía figuran como NNs. Y por otro lado, ya para ir cerrando esta etapa por los tiempos, podemos mencionar que esto se traduce en discursos de odio. Eso es lo que hemos notado mucho en redes sociales, donde no solamente se citan, no fueron 30.000 o cuentan la historia completa, sino también se reivindica a dictadores como Videla, que claramente lo pueden ver en pantalla con los fragmentos, ¿no? Entonces esto es lo que se resalta. Perfecto, excelente informe. La verdad que poner un paño para salir de la duda, estamos sobre el tiempo. Lo único que voy a decir que dentro del gobierno y de los libertarios, vi una forma de explicar esto tratando de justificarlo. No tiene explicación, no tiene justificación. Es como que yo me ponga a analizar qué pasó antes del Holocausto, a dar una explicación. Voy a tratar seguramente de justificarlo, voy a tener al Mossad seguramente, o los agentes que están en Salta, persiguiéndome. No tiene justificación. Por más que le busquen, por más que sean muy gorilas, muy fachos, no tiene justificación.
Bien, estamos en tiempo de corte y volvemos en un minutito.